Ser podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a lunes, arrancamos semana muy pendientes del tiempo, que ya saben que en estas últimas horas ha provocado algunos problemas, tanto la nieve en la A2 con algunos coches atrapados durante un par de horas y las lluvias con algunos torrentes bajando. Por cierto, que el alcalde de Lorca ha confirmado que ha sido localizado el cuerpo de la persona que andaban buscando desde ayer por la tarde, que fue arrastrado por una corriente. Entonces estén muy pendientes de cualquier aviso y de cualquier notificación que reciban de las autoridades de su comunidad, de su ciudad, de la localidad donde vivan, pendientes de ese tiempo, porque hay aviso amarillo en algunas comunidades, entre ellas Cataluña, la Comunidad Valenciana, muy pendientes de lo que pase. Y hemos estado muy pendientes, primero, saludo a los analistas de esta mañana, Estefanía Molina, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Elisa de la Nuez, buenos días. ¿Qué tal? Y Antón Losada, muy buenos días. Buenos días. Es que les decía, hemos estado muy pendientes a lo largo de la madrugada del tiempo, de los problemas que estaba generando. Y hemos estado pendientes, bueno, con las teles puestas en la redacción porque se entregaban los Oscar de Hollywood. Vamos a ver si podemos escuchar. And the Oscar goes to... Are they playing us off? No. Well, maybe. Anora. I'm here once again to represent the lingering traumas and the repercussions of war and systematic oppression. I am a proud child of immigrant parents. Noche de Oscar en Los Ángeles y ahí están las enviadas especiales de la SER, Pepa Blanes, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Y Sara Canals, buenas noches para vosotras. ¿Qué tal? Buenas noches, Bueno, Ancha. que esto es lo primero que quiero comentar. Vosotros tenéis ahora las 11:32 de la noche y esto hace mucho rato que se ha acabado. Ha sido unos Oscars de tardeo. Ha sido unos Oscars de tardeo y de hecho es que empiezan con un solazo a pleno sol, entonces es un poco raro porque tienes la sensación de que no son los, o sea, de que no son los Oscars, porque claro, siempre los has vivido de madrugada, entonces dices, pero ¿cómo va a empezar ahora con este calor que hace? Y acabamos ahora que está todo el mundo de fiesta, es tardísimo para esta ciudad y nosotros estamos como un poco, bueno, pues tampoco es tan pronto, ¿no? Claro. Exacto. Pero bueno, así con este horario os da tiempo de seguir la gala, preparar las crónicas, es decir, que mucho mejor el horario, que a lo mejor el cine español podría tomar nota y hacer una gala que no termine a las 2 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Por estaría ejemplo. Estaría muy bien. Pues que tomen nota. A lo largo del programa ya hemos ido comentando contigo, Pepa, la gala, una ganadora indiscutible. Anora ha ganado 5 de los 6 Oscars a los que optaba, entre ellos mejor película, mejor director, mejor actriz protagonista. Al final no ha sido para Demi Moore. No ha habido tampoco sorpresas en la categoría masculina con el Oscar a Adrien Brody. Sí, menos mal, porque yo pensaba que ganaba Chalamet y ya tenía que tirarme a las calles a asesinar a alguien. Porque vamos, Anora es la gran triunfadora, la verdad. Además es un triunfo muy bonito, porque es una película muy barata, que ha costado muy poco, que no ha tenido casi ayudas de ningún tipo, que ganó en Cannes y que cuenta la historia de una trabajadora sexual que se enamora del hijo de unos oligarcas rusos. Es como una Pretty Woman, pero para estos tiempos así post-Me Too. Como decimos, una película independiente que dirige Sean Baker, que es un director que viene de ganar la Palma de Oro y que se corona con estos premios. Where did we fall in love with the movies? At the movie theater. Watching a film in the theater with an audience is an experience. We can laugh Y together, decía una cry cosa together, bonita, scream que and es que en fight estos together, momentos de perhaps división, sing ver juntos una película en el cine es casi lo más político que podemos hacer. De 6 nominaciones que tenía, ha ganado 5. También el premio a Mejor Actriz, como decías, Ángels, para Mickey Madison. Es una de las sorpresas de la noche, es una actriz muy joven y todos dábamos por ganadora a Demi Moore. Hollywood always felt so far away from me, so to be here, standing in this room today is really incredible. Decía que es como algo increíble, un sueño, que Hollywood siempre había estado muy lejos para ella, que todavía seguía haciendo castings. Adrien Brody ha ganado Mejor Actor por hacer de ese arquitecto brutalista superviviente del Holocausto. Y Zoe Saldaña también ha cumplido con su premio a Mejor Actriz de Reparto, los ha ganado todos, y ha ganado este también por Emilia Pérez, un premio que se le escapaba a Carla Sofía Gascón, la actriz española nominada.
perdió toda opción cuando salieron a la luz esos tweets racistas, Carla Sofía Gascón. El hecho que sí que ha estado en la gala. También le ha ido mal a la película en general, a Emilia Pérez, que se ha visto damnificada. Estaba en la gala Carla Sofía Gascón, aunque no ha pisado la alfombra roja. No, ha sido quizá lo más comentado. Ha pasado, nadie la ha visto entrar y la única foto que hay de ella ni siquiera es posando, es dentro del patio de butacas. No se ha sentado con el resto del equipo de la película, estaba muy alejada. La han enfocado muy pocas veces. La vimos en los César, la hemos visto ahora en los Oscar. No ha hablado con la prensa, no ha hecho alfombra roja y solo la han enfocado cuando el presentador Conan O'Brien hacía esta broma. Carla, if you are going to tweet about the Oscars, remember, my name is Jimmy Kimmel. Decía que si Carla vas a tuitear sobre esta gala, acuérdate de que mi nombre es Jimmy Kimmel, es Conan O'Brien. Y después, pues como decías, no ha ganado Emilia Pérez y esto sí que le ha perjudicado a la película. Es que era la más nominada con 13 candidaturas y ha ganado la brasileña Aún estoy aquí, que es una película estupenda, pero es bastante raro, la verdad. Es verdad que estábamos también muy pendientes de los mensajes que se pudieran emitir a partir de esa gala, a través de esa gala, tal y como está el panorama internacional, del que hablaremos en los próximos minutos aquí en El Abierto. Pero en este sentido, Sara, no ha habido mensajes reivindicativos, no ha habido menciones a Donald Trump ni apenas a ninguna de sus políticas. Pues no, Ángel, ha sido una gala sorprendentemente con poquísima carga política, ni mensajes contra Donald Trump, y Donald Trump tampoco ha provocado contra la industria. Estamos aquí muy pendientes de lo que tuiteaba y lo que no. Pero bueno, el discurso más reivindicativo, de hecho, lo ha hecho al final Adrien Brody al recoger el Oscar a Mejor Actor por The Brutalist. And I believe if the past can teach us anything, it's a reminder to not let hate go unchecked. Ha denunciado el antisemitismo, el racismo, ha dicho que en el pasado no se debería de enseñar que el odio no puede ganar. También hemos visto referencias al conflicto palestino durante la entrega del Oscar al mejor largometraje documental por No Other Land sobre la ocupación en Cisjordania. Sus directores, un palestino y un israelí, han pedido poner fin a la atroz destrucción que sufre Gaza. The atrocious destruction of Gaza and its people which must end, the Israeli hostages. Y luego también hemos visto alusiones a Vladimir Putin, pero por parte del presentador Conan O'Brien. I guess Americans are excited to see somebody finally stand up to a powerful Russian. Ha dicho que Anora ha tenido muy buena noche porque quizás los estadounidenses tenían ganas de plantarle cara a un ruso poderoso. Y finalmente los incendios también han sido protagonistas y se ha reconocido en esta gala la labor de los bomberos y de los servicios de emergencia. Se lo preguntaba antes a Pepa y te lo pregunto ahora a ti, Sara. O sea, la fiesta, el fiestón latino que tenéis detrás, porque entiendo que cada vez os intentáis alejar más del ruido, pero es que cada vez es más perceptible el ruido de la fiesta. Nos persigue. Además estamos rodeadas de vinos tintos. Esto no sé si lo podemos comentar. Sí, sí, lo hemos contado antes. Lo hemos contado antes. Vale. Sí, sí. No podemos catar nada. No. O sea, estamos aquí portándonos bien. Ángel, elige uno que te lo llevamos. Estábamos, para los oyentes que se han incorporado más tarde, nuestras compañeras que han estado junto con otros miembros del equipo de cultura de la cadena SER han estado retransmitiendo durante toda la madrugada la gala de los Oscar. Les han puesto en el lugar donde están retransmitiendo, para ir alejándoles del ruido, les han puesto en una bodega directamente, ¿no? Sí, en una bodega llena de, pues hay un Vega Sicilia, o sea, hay cosas interesantes aquí, la verdad. Y ahora que acaba la gala estamos pensando qué hacer con todo esto. Pues dejarlo donde está, que sabéis que después esto cuesta caro, ¿vale? Dejarlo donde está. Gracias, chicas. Adiós a vosotros. Hasta luego. Bueno, yo no sé, solo sé que Elisa ha visto a Nora. Aquí, los que estamos en Radio Madrid, tú has visto a Nora y me has dicho que te había gustado. Me ha gustado mucho y además, oyendo hablar un poco lo que dicen, ¿no? De cómo enfrentarse a un ruso poderoso, y también que han dicho una especie de Pretty Woman. Es una Pretty Woman totalmente al revés, ¿eh? O sea, no penséis que es una comedia romántica, es una comedia bastante salvaje, donde, digamos, está muy claro que ella es la protagonista, que está genial, esta chica, cómo se enfrenta a ese grupo de oligarcas rusos que decís, hombre, no hay política en la gala, desde luego en la película queda bastante claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Y bueno, la verdad es que merece muchísimo la pena. Cuando rodaron la película estaba claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero yo creo que sigue estándolo. Si veis la película, la recomiendo muchísimo, de verdad. ¿Tú la has visto, Antón? Sí, yo las he visto. Yo las he visto prácticamente todas. Muy bien. Las nominadas, ¿no? Y aparte, Anora, efectivamente, para mí era mi favorita, porque me parece una película maravillosa, de un director maravilloso como es
sin Baker, que es el responsable de otra crónica al revés del sueño americano, que era de Florida Project, ¿no? Sí. Que era la historia de William Dafoe haciendo de gerente de un motel donde están todas las familias que se quedaron a las puertas de Disneylandia, ¿no? Y que viven allí. También he visto The Brutalist, que me parece una película fantástica. He visto Real Pain, que también me parece una película fantástica. Y yo quería destacar que es el triunfo absoluto del cine barato e independiente. Sí. Porque son 3 películas baratas e independientes. Y extraordinariamente arriesgadas. Formalmente más The Brutalist, que yo recomiendo que no les asuste la duración, porque aunque dura 3 horas y 40 minutos, a mí se me hicieron cortos. O sea, yo me quedé con ganas de más, ¿no? Cuando llega el descanso de la película, decir, ya ha pasado hora y media. Yo creo que Hollywood ha hablado con las películas que ha premiado, que es el reverso de todo lo que representa Donald Trump. Tanto The Brutalist, que es una reflexión brutal, como su propio nombre indica, primero sobre el nazismo y después sobre el capitalismo y el poder depredador de los hombres poderosos en una sociedad capitalista, que básicamente es la historia, ¿no? Lo contaba el director, es la historia de un hombre que huye del nazismo para acabar en las garras del capitalismo, ¿no? Anora, que es una maravilla de película, es de estas películas que te tocan al corazón, y ella, Mickey Madison, está impresionante. Es una pena que Boris Yudonov, que estaba nominado a Mejor Actor de Reparto, que es el que hace del guardaespaldas, que es un personaje fabuloso, es una pena que no se lo haya llevado, pero supongo que era mucho premiar a un ruso. Y a Real Pain también, es una película barata y es una reflexión sobre la frivolización de la historia, ¿no? A través de 2 norteamericanos hijos de perseguidos. Entonces, sinceramente yo creo que Hollywood ha apostado por hablar con sus premios. Claro, es lo que iba a decir. Decíamos que no ha habido mensajes explícitos. Durante las películas. El mensaje era las películas. Las películas. Sí. Tanto por el tipo, porque además hay algo que es muy curioso, ¿no? Que es que las 3 son películas independientes, hechas con poquísima ayuda por parte de la industria, y el resultado del fruto y del esfuerzo personal de sus directores. Por ejemplo, el director de The Brutalist ha estado 10 años para hacer esta película. Pues yo no he visto ninguna, lo siento. Tienes que hacerlo. Soy un poco vintage. Tienes deberes. Estoy dedicada a ver muchas películas de Tom Hanks de los años 2005-2010, pero un poco por lo que estáis diciendo, sí, Hollywood ha hablado con sus películas, pero la realidad es que, por ejemplo, en el año 2018, Robert De Niro, ahora se ha viralizado mucho en redes estos días, hizo un discurso muy contundente contra Donald Trump, dijo fuck Trump, que se fastidie Trump, traducido finamente. Entonces, yo no sé qué es ahí lo que ha pasado, no sé si los tecnooligarcas, la tecnocasta que ahora gobierna Estados Unidos, tiene ramificaciones y también se dedica a financiar la industria del cine, y algunos creen que es mejor estar calladitos por si se quedan sin ayuda, pero la verdad que en un momento tan convulso, y precisamente este fin de semana, que había tantos ciudadanos americanos saliendo a la calle a decir que sus líderes eran unos traidores, que si eran los chicos de Putin, etcétera, con las banderas de Ucrania después de lo ocurrido en la Casa Blanca, es llamativo que la industria del cine no haya hecho ese alegato tan reivindicativo. Pero bueno, yo creo que nos tenemos que quedar es que la reivindicación estaba en las películas. Estaba ahí. Desde luego, si veis la gala era otra cosa, claro, y que la gala era otra cosa. Os deja muy claro cómo funciona el sistema ruso. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con toda la actualidad de la política internacional. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Estefanía Molina, Elisa de la Nuez y Antón Losada. La semana arranca marcada por la cumbre que se celebró ayer en Londres, en la que los líderes europeos han arropado al ucraniano Volodymyr Zelensky tras la humillación en su reunión con Donald Trump el viernes pasado en el despacho Oval. Dios quiera que no tengáis una guerra. No nos digas cómo nos vamos a sentir. Estamos intentando resolver los problemas. No nos digas cómo nos vamos a sentir. No os lo estoy diciendo. Porque no estás en la posición para hacerlo. Recuérdalo, no estás en posición para decir cómo nos vamos a sentir. Nos vamos a sentir muy bien y muy fuertes. Vais a sentir las consecuencias, os lo digo. Vais a sentir las consecuencias. Tú ahora mismo no estás en una buena posición, no tienes las cartas ahora mismo. Estás jugando con la vida de millones de personas. Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Lo que estás haciendo es tremendamente irrespetuoso con este país, con nuestro país. Te lo digo, y mucha gente antes te lo debería haber dicho. Dice el Financial Times hoy que Europa está inmersa en una misión de
rescate para salvar los puentes con la administración Trump, y en ese esfuerzo cobra especial relevancia el papel del primer ministro británico, de Keir Starmer, junto al francés Emmanuel Macron. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque el propio Starmer se refirió ayer, en esa cumbre en Londres, a la encrucijada histórica que afronta Europa y pidió a sus socios continentales formar una coalición de voluntarios para trazar el rumbo de la paz en Ucrania. Sí, esta ha sido una de las principales propuestas que ha salido de la cumbre de Londres, esta coalición de voluntarios impulsada por el Reino Unido y por Francia, a la espera de que se sumen otros países de forma oficial, y que tiene por objetivo evitar que Rusia vuelva a atacar Ucrania tras un eventual acuerdo de paz. Starmer ha asegurado estar preparado para desplegar tropas sobre el terreno y prestar apoyo aéreo, pero también ha insistido en la necesidad de que Estados Unidos ofrezca algún tipo de apoyo militar a esta propuesta. La idea es convencer a Donald Trump para que dé su visto bueno y garantizar así la seguridad y la soberanía de Ucrania a largo plazo, a pesar de que Starmer ha reconocido que algunos de los países presentes en la cumbre han mostrado sus reservas. Not every nation will feel able to contribute, but that can't mean that we sit back. Decía el primer ministro británico que no todas las naciones estarán preparadas para contribuir, pero que esto no puede significar que el resto de países se queden de brazos cruzados. Esta propuesta se sumaría a la tregua de un mes por mar y aire, también planteada por el Reino Unido y por Francia, y que incluiría un cese temporal de los ataques contra infraestructuras clave en Ucrania. Pero más allá de las propuestas de Starmer y Macron, los países de la OTAN sí coinciden en la necesidad de aumentar el gasto en defensa. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, insinuó ayer que algunos países anunciarán sus planes en los próximos días, y también hay un consenso en la voluntad de seguir armando a Ucrania para que el país esté en una situación ventajosa de cara a ese eventual acuerdo de paz, algo que destacó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a la salida de la cumbre. La alemana ha urgido a los países europeos a rearmarse y ha anunciado que presentará un plan sobre esta materia en el Consejo Europeo de este jueves. Lucas, gracias. Hasta luego. Starmer apela a esa coalición de voluntarios entre sus socios europeos, pero no especifica en qué consistiría esa coalición ni quiénes formarían parte de ella. Jefe de internacional de la SER, Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángels. ¿Qué tal? De fondo, Pablo, lo que Starmer y Macron proponen es el envío de tropas europeas a Ucrania como un cuerpo de paz, pero claro, para eso requieren de garantías de apoyo por parte de Trump en caso de que Putin les ataque. Sí, esa propuesta de Reino Unido y Francia es una llamada a dar un paso al frente y a tomar la iniciativa para proporcionar esas garantías y proteger a Ucrania, ahora que parece más claro que nunca que Estados Unidos no va a hacerlo, aunque efectivamente Starmer reconoció anoche la necesidad de contar con Washington. El de ayer en Londres, tú lo decías, era el primer encuentro con Zelensky, con el resto de sus aliados después de la encerrona de Trump y su vicepresidente del viernes, y el líder ucraniano recibió el aliento y el apoyo, incluso el abrazo físico de los invitados a la cita. I stand with Vladimir Zelensky. El canadiense Justin Trudeau, por ejemplo, habló así de claro sobre la bronca de la Casa Blanca, que dejó una conclusión en Londres, la necesidad, lo decíamos, de tomar la iniciativa. De ahí ese plan de paz alternativo que sí cuente con Ucrania y que contemple esas garantías de seguridad para que la paz se cumpla y Putin no vuelva a romperla. Starmer y Macron proponen vehicular esas garantías a través de esa coalición de voluntarios. Europe must do the heavy lifting. En la que Europa deberá asumir la mayor parte de la carga y a la que Reino Unido, lo contaba Lucas, junto a otros países, sin aclarar cuáles, lo dijo Starmer, ya están dispuestos a aportar tropas y aviones. Sabemos que en esa lista está también Francia, otros invitados ayer se abrieron a la posibilidad, como Suecia o Dinamarca, a sumarse a la posibilidad de enviar tropas, y otros se oponen, como la italiana Giorgia Meloni, lo expresó públicamente. Vedo questa come una soluzione che rischia di essere molto complessa y probablemente menos resolutiva de altre. Le parece una solución menos eficaz que otras. Ella propone una cumbre con la Unión, con Estados Unidos, para evitar la ruptura transatlántica. El plan liderado por Reino Unido y Francia busca persuadir a Trump, pero Trump se sigue acercando al Kremlin. Ángels, uno de los últimos gestos ha sido suspender las operaciones ofensivas contra Rusia en el terreno de la ciberseguridad. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. También estaba en esa cita de Londres el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y salió de ella sin un compromiso claro sobre el envío de tropas españolas a Ucrania en caso de que se forme esa llamada coalición de voluntarios. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Y es que el presidente del gobierno sigue haciendo un difícil juego de equilibrio entre el apoyo público explícito a Volodymyr Zelensky y evita concretar compromisos. Este fin de semana ha vuelto a cargar, eso sí, contra Trump por humillar a Zelensky.
Sí, sin mencionarlo de manera directa, pero Sánchez se refería este fin de semana antes de viajar a Londres a ese episodio al que asistimos entre Trump y Zelensky el viernes en la Casa Blanca. Frente al vasallaje que pretenden el presidente de Estados Unidos y Putin, el jefe del Ejecutivo español defendía la soberanía europea y las alianzas más propias, decía, del siglo XXI. Que en el siglo XXI las relaciones entre países son relaciones de alianzas, no de vasallaje. La época en la que las relaciones internacionales tenían países soberanos y otros países súbditos se acabó. Hoy defendemos un orden internacional de países libres, iguales y soberanos. Sánchez, que después de participar en ese acto de partido en Murcia, se marchaba a Londres para participar en esa reunión de alto nivel convocada por Starmer, el presidente español que quería escenificar ese respaldo a Kiev, y por eso daba ante las cámaras un abrazo a Zelensky, una cita de la que España sale, lo decía Sánchez, compartiendo la reflexión general, es decir, la necesidad de encontrar vías para garantizar una paz justa y duradera en Ucrania, pero sin alinearse al 100% por ahora con el posicionamiento defendido por el Reino Unido. El gobierno, de hecho, ha evitado pronunciarse por ahora sobre los puntos concretos que el premier británico planteaba en el marco de esa reunión. De hecho, el Ejecutivo asegura que no se ha concretado ningún plan, aunque reconoce que hay avances importantes. El punto más polémico de los que ha planteado Starmer es el que habla abiertamente de, llegado el alto el fuego, crear esa coalición de voluntarios para que defiendan sobre el terreno la paz, un paso que el gobierno cree que aún no toca abordar. Eso ha mantenido hasta ahora Pedro Sánchez, que se marchaba de Londres sin hacer declaraciones. Guille, gracias. Hasta luego. Saltó como un resorte la Unión Europea después de esa humillación pública de Trump hacia Zelensky, que pudimos ver prácticamente en directo todos sentados en nuestras casas. Saltó como un resorte, digo, la Unión Europea intentando ponerse al frente de un plan de paz. Es verdad que la cumbre ya estaba organizada desde antes del episodio del despacho Oval, pero adquirió un sentido especial y un sentido de defensa. Ahora lo que falta, Antón, es encontrar la fórmula. Sí, yo creo que es importante entender que la bronca a Zelensky no era solo para Zelensky, era para toda Europa. O sea, lo que le plantearon a Zelensky, sumisión o aniquilación, es lo que le están planteando a Europa. No tanto aniquilación, pero sí sumisión, o vosotros veréis. Sobre una posición que está basada en una enorme mentira. Hay que entender además que el encuentro se produce después de que Donald Trump recibiera dos revolcones importantes también en el despacho Oval, cuando tanto Macron como Starmer le desmintieron a la cara el bulo que Trump lleva repitiendo sobre la ayuda norteamericana en la guerra de Ucrania desde la campaña, o desde mucho antes de la campaña, ¿no? Esa idea de que los Estados Unidos ha puesto mucho más que en Europa, mentira. Europa ha puesto el 60%, Estados Unidos el 40%, y esa idea de que Europa son préstamos y vamos a recuperar nuestro dinero, no como los americanos, que lo han dado graciosamente, cuando las condiciones son exactamente las mismas. Es dinero que se ha dado a fondo perdido. O sea, toda la estrategia de Trump y todo el discurso de Trump sobre Ucrania se basa en una enorme mentira, en una mistificación de la posición y de la ayuda norteamericana. Ha sido Europa la que ha corrido básicamente con el coste de esta guerra, con la parte más importante, el 60%, insisto, a fondo perdido también, igual que los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que estamos en el this is it, que dirían los americanos. Es decir, aquí se está marcando un precedente de cómo va a ser la relación de Europa con Trump en toda esta legislatura. Y Trump ya no es ni siquiera un socio, ni siquiera un socio poco fiable. Trump es claramente un enemigo de la Unión Europea, lo ha dicho él. Sí. O sea, la Unión Europea se creó para joder, fue el término técnico que utilizó, a Estados Unidos. Entonces Europa, yo en esto estoy con Trump, es decir, es ahora o nunca. Y es el momento de tomar decisiones, y es el momento de tomar decisiones que efectivamente habrá que explicarle a la opinión pública, y que buena parte de la opinión pública no entenderá, porque hemos vivido muy cómodos en un escenario donde, digamos, el trabajo sucio nos lo hacían otros, ¿no? Pero en este momento hay que entender una cosa, que ya hemos dicho aquí varias veces. Ucrania es nuestra frontera. O sea, lo que sucede en Ucrania sucede en nuestra frontera. Es como si estuviera sucediendo al otro lado de los Pirineos o al otro lado del estrecho. Es la frontera de Europa y por lo tanto es nuestra frontera. Y cómo quede esa frontera definirá nuestra soberanía en los próximos años. En el
Abierto, Estefanía Molina, Elisa de la Nuez y Antón Losada, hablando sobre en qué o cómo se puede concretar esa propuesta de paz o esa coalición de voluntarios que salió de la cita convocada por Keir Starmer, por el primer ministro británico ayer en Londres, con la idea que dejaba Antón Losada, Estefanía, la bronca a Zelensky fue una bronca a toda la Unión Europea, porque la Unión Europea es ya enemiga de Estados Unidos. Efectivamente, vamos a ver, la Unión Europea ha salido este fin de semana en rescate, Unión Europea y otros países, de Ucrania, porque esto es un problema para nuestra seguridad. Lo ha sido desde el principio, desde el momento en que tenemos el principal aliado de Europa, que ha sido siempre en su defensa, Estados Unidos, comprando la narrativa del Kremlin, el relato del Kremlin. Yo creo que estamos más solos que nunca. Venía siendo evidente, Trump ya lo había anunciado, que nos iba a dejar tirados, pero el otro día se constató ese hecho. ¿Y por qué decimos que el Kremlin que Estados Unidos ha comprado el relato del Kremlin? Bueno, es que lo celebran ya, incluso el portavoz de Putin dijo que Estados Unidos había cambiado rapidísimamente de relato y que coincidía con su visión. Y también lo celebró el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Por tanto, estamos en un contexto donde ya no es lo que piensa Estados Unidos o Estados Unidos liderando una negociación. Es Estados Unidos asumiendo las premisas del Kremlin. Y en Ucrania está en juego el futuro de nuestra seguridad. Insisto, tenemos países donde hay partidos de ultraderecha, partidos reaccionarios, que curiosamente son amigos del Kremlin, se pasean con el Kremlin, apoyan resoluciones en el Parlamento Europeo que no le convienen a Europa, sino que le convienen a Rusia, que tienen una posición muy equidistante con Ucrania, y eso indica el problema que tenemos. Y luego también, ¿cuáles son las garantías de seguridad que le podemos dar a Ucrania o que nos podemos dar a nosotros? De hecho, el otro día la reunión implosionó en el momento en que Zelensky apuntó: ¿realmente existen esas garantías de seguridad? Es decir, ha habido muchos acuerdos con Rusia que se ha saltado a la torera. El memorándum de Budapest, los acuerdos de Minsk, el acuerdo de amistad entre Kiev y Moscú, es decir, una serie de elementos que saltaron por los aires con la anexión de Crimea primero y con la invasión a gran escala después. Eso es lo que él está reclamando. Y yo creo que ahí la respuesta de Europa ha sido rápida. Lo que dijo von der Leyen fue: vemos cómo podemos emitir más deuda. Es una propuesta que se puso encima de la mesa. Luego también aboga por el rearme masivo de los países, ya lo ha anunciado Alemania. El Reino Unido ha salido en rescate de la defensa del espacio aéreo de Ucrania. Y está la posibilidad de mandar tropas de paz. Tropas de paz cuando haya paz, evidentemente, y eso es algo que se puede estudiar como escudo defensivo. Pero insisto, esto no lo estamos haciendo simplemente por Ucrania. Vemos el riesgo real para nosotros. Y creo que el otro día lo que se buscaba, que también es un relato que le interesa mucho al Kremlin, es dar a entender que la culpa de todo esto es de Zelensky, que él es el problema, que es precisamente lo que quiere Rusia. Rusia desearía ahora mismo que se convocaran elecciones en Ucrania, un país en guerra y con gente desplazada, y que apartaran a Zelensky. Claro, pero eso realmente es el relato del Kremlin, dejarlo a él por culpable, cuando lo que yo creo es que muy probablemente va a volver a la mesa de negociación, porque ya se lo está diciendo incluso la propia OTAN, pero con esas garantías de seguridad. Una paz, sí, pero que no nos lleve a una guerra en 5 años. Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Además, yo añadiría lo que dice Estefanía, que no solo es que te juegues tu seguridad y tus fronteras, sino que te juegas tus democracias, ¿no? Porque ¿qué es lo que al final lo que quiere efectivamente el Kremlin o Putin? Al final quiere líderes prorrusos alrededor, ¿no? Entonces, claro, Zelensky es un obstáculo tremendo. Bueno, es que se lo han intentado cargar, o sea que no estamos hablando de nada, pero le valdría con un líder de estos como los que hay en Bielorrusia, ¿no? Y esto es absolutamente minar las democracias, minar el resto de las democracias europeas. También quería hacer una referencia a algo que has dicho que me ha hecho mucha gracia. La Unión Europea ha saltado como un resorte. Escuchar eso ya supone un enorme cambio desde el punto de vista. Es un avance enorme, porque efectivamente la Unión Europea, si por algo no se caracteriza, es por saltar como un resorte. También me interesa destacar algo muy importante, el liderazgo del Reino Unido, que afortunadamente no tenemos a los Tories o no tenemos a alguien como Boris Johnson al frente, que estaríamos hablando de algo muy diferente, y cómo al final se dan cuenta de que por encima de esa relación transatlántica, esa relación privilegiada, digamos, histórica entre el Reino Unido y Estados Unidos, está la realidad geográfica. Ellos son parte de la Unión Europea, están implicados en la Unión Europea, y por tanto es muy conveniente que se impliquen en esta posible solución alternativa. También una referencia
Rusia a cómo de fácil o de difícil es poner de acuerdo a los distintos países. Es obvio, me parece bien que se lidere por países como Francia y el Reino Unido. Además, esto es bonito, ¿no? Recuerda un poco a la reacción, digamos, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y es cierto que otros países tendrán que unirse o no unirse. Yo entiendo que todos los que tienen cerca a Rusia lo van a ver muchísimo más claro, los que estamos más lejos, más complicado, y evidentemente tiene que ver también con la realidad del gobierno de cada país. Es evidente que Pedro Sánchez lo tiene difícil, pues los gestos están muy bien, pero luego con el tipo de apoyos que tiene no va a ser fácil mandar soldados a Ucrania, y evidentemente países como Italia, o no digo ya, países como Hungría, pues van a ser muchísimo más reticentes, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que lo que está claro y lo que estamos diciendo aquí ha cambiado totalmente el escenario internacional. Nos jugamos muchísimo en la Unión Europea. La gran división ahora es democracias frente a autocracias, y lamentablemente Estados Unidos está del lado de las autocracias. No, yo creo que es importante entender que esto no es coyuntural. O sea, no es totalmente. Ucrania y el momento y las tierras raras y los minerales y el negocio. Eso es relevante, pero es instrumental al servicio de un fin. Es decir, yo creo que tanto Putin como Trump ya dan por amortizada y repartida Ucrania. Ahora estamos en la siguiente pantalla, estamos en acabar con la Unión Europea, que era uno de los objetivos originales de la invasión de Ucrania. No lo perdamos nunca de vista. O sea, esto no ha ido nunca solo de Ucrania. Ha ido de Ucrania, pero ha ido sobre todo de acabar con lo que representa la Unión Europea. Con lo que, en el caso de Putin, porque la Unión Europea era un polo de atracción a países que él considera suyos. O sea, el sistema europeo, el proyecto europeo, la Unión Europea, los valores de la democracia liberal estaban atrayendo a lo que él considera el espacio vital del imperio ruso, a los países que él considera que deberían hacer lo que a Rusia le conviene y deberían funcionar como a Rusia le conviene. Hasta ahora no tenía socio en esto, pero ahora tiene un socio con el que comparte muchos intereses, pero también una visión ideológica. Es decir, esto no es solo una cuestión de guerra sí, guerra no, Ucrania sí, Ucrania no, apostamos por la paz, o apostamos por la paz. No. Esto tiene mucho que ver con cómo es que quiere definir el nuevo emperador norteamericano, que se está comportando como un auténtico emperador. Yo cada vez estoy más convencido que la proclamación del otro día fue un acto de coronación y que comparte la visión de Putin. Es que no lo ha podido decir más claro. La Unión Europea es un problema. La Unión Europea es algo que hay que eliminar. Es algo que no es bueno para los intereses de los Estados Unidos. Y en este momento, una de las cosas que queda muy clara es que no es solo una cuestión coyuntural del interés de la guerra de Ucrania. No. Aquí se está librando... Esto va de Europa. Va de Europa y va de una batalla entre dos formas de ver el mundo y dos formas de ver cómo deberían ser las relaciones internacionales. Estefanía. Sí, bueno, porque si le sale bien esta vez, ¿quién no indica que le puede salir bien la siguiente? Que se puede invadir Estonia, ahora mismo que ellos también quieren desmembrar la OTAN. Es decir, genera un precedente, y yo entiendo que haya una parte de Europa que está panicando. Aquí la cuestión es que el eje franco-alemán, que es el que yo creo que todavía es el que tiene más predicamento en Europa, está comprando el relato de los bálticos, Polonia, Europa del Este. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que también es un problema para nosotros. Merz lo dijo, él quiere una Europa estratégicamente autónoma y defensivamente autónoma. Francia, Macron también está muy implicado en esto. Entonces, ya el problema es de toda la Unión Europea. Y aquí es muy curioso cómo dentro del trumpismo ha habido muy pocas voces que le han llevado la contraria. Incluso gente que al principio apoyaba mucho a Ucrania, como Marco Rubio, también han ido virando de relato. Solo ha habido una senadora que se ha atrevido a decir, Lisa Murkowski, que se estaba alejando Trump de sus aliados y se estaba acercando a Putin. El otro día, una anécdota que me parece muy sintomática, yo no sé cuál es la magnitud en Estados Unidos de la opinión pública en este momento, pero había gente en una estación de esquí en Vermont donde iba a esquiar J.D. Vance que le esperaban con cartel de traidores y le decían cómo se siente ser un chico de Putin, ¿no? O un títere de Putin. Claro, en un país, Estados Unidos, que ha pasado su épica los últimos 80 años en que son los salvadores de Europa, ver que compran acríticamente el relato del Kremlin, se colocan como subalternos, y hay muchos países que desconfían de ser aliado de Estados Unidos y a lo mejor se acercan a China, yo creo, esto de decir que estos son los intereses de Estados Unidos, pues hay que ponerlo en cuestión. Elisa. Sí, totalmente. Quería, digamos, ir en esa misma dirección, ¿no? O sea, con todo, y siendo cierto todo lo que habéis dicho, en Estados Unidos puede haber, vamos a verlo, una oposición interna, esperemos que la haya, en el sentido que tú dices, es decir, que una cosa es ser conservador y otra cosa es ser pro-Putin, ¿no? Y yo creo que eso también tenemos que estar atentos a ver qué se produce. Estamos viendo que las encuestas baja la popularidad
popularidad de Trump, estamos viendo las manifestaciones, estamos viendo también una cosa muy importante, que es la volatilidad de los mercados, porque resulta que Trump introduce incertidumbre, que es una cosa que al dinero no le gusta, no se sabe qué va a hacer, y por tanto yo no descartaría que haya también esa oposición interna y que empiece, digamos, a decir, oiga, usted dice, Antón, es un emperador, pero es que en Estados Unidos el presidente no es un emperador. En Rusia sí. No, quiere decir, tenemos que ver todas esas batallas judiciales que están en curso, quiere decir, aquí todavía hay mucha historia y muy larga que contar. Y luego quería hacer una referencia, que lo comentábamos antes fuera de micrófono, que es el dinero, ¿no? El dinero ruso, todos estos partidos de ultraderecha financiados o sobornados por dinero ruso, no digamos también gente en los medios. Es decir, eso también está funcionando y también debería salir a la luz. Aquí hay gente que no se está moviendo por valores, se está moviendo directamente porque le ha sobornado y por interés económico, ¿no? Y eso es importante. Hago una pausa y a la vuelta seguimos hablando de Trump. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Estefanía Molina, Elisa de la Nuez y Antón Losada. Les decía que a la vuelta de publicidad seguiríamos hablando de Donald Trump porque su retorno a la Casa Blanca ha preocupado, incluso ha metido miedo a los españoles. El sondeo de 40dB para la serie El País ha preguntado por el retorno del republicano al poder y los ciudadanos tienen una opinión muy negativa sobre lo que nos espera en los próximos 4 años. Miguel Ángel Muñoz Encinas, hola de nuevo. Hola Ángel, buenos días. 2 de cada 3 españoles sienten preocupación, temor e incluso miedo por la vuelta de Donald Trump. Creen que va a perjudicar la economía española y que puede fortalecer a la extrema derecha en nuestro país y que va a dañar al comercio internacional, los valores democráticos y la seguridad mundial. Y eso que el sondeo se elaboró entre el 21 y el 24 de febrero, es decir, antes de la encerrona de Trump a Zelensky en el despacho Oval el pasado viernes. Casi el 66% de los españoles sí tiene esos sentimientos negativos que decías sobre el retorno al poder del magnate neoyorquino. Solo el 18% de los ciudadanos lo ve con optimismo, esperanza o tranquilidad. Más de la mitad de los encuestados consideran que el retorno de Trump va a ser especialmente negativo para la lucha contra el cambio climático. Además, temen que su presidencia también va a ser mala para España. Casi el 63% cree que la imposición de aranceles va a debilitar nuestra economía y el 50% considera que va a fortalecer a la extrema derecha en nuestro país. No obstante, no temen que eso vaya a hacer crecer la aceptación de esas ideas por parte de la mayoría de la sociedad española. Las primeras decisiones que ha tomado Trump en este frenético mes y medio que lleva en el poder han generado un rechazo absoluto entre los españoles. Ni una sola propuesta ha encontrado más apoyo que oposición. Según el sondeo de 40dB, la idea más denostada es la de convertir Gaza en un reclamo turístico. Es rechazada hasta por los votantes de extrema derecha en España. Por cierto, la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca solo es mayoritariamente bien acogida por los votantes de Vox. En cuanto a las características políticas del mandatario, el autoritarismo es lo que mejor define a Trump en opinión de los españoles. El 83% piensa que es autoritario. Incluso los votantes de extrema derecha lo creen. La encuesta de 40dB revela que hay un notable sesgo de edad y de sexo a la hora de valorar a Donald Trump. Los hombres más jóvenes son los que mejor opinión tienen de su retorno a la Casa Blanca. Sí, cuanto más jóvenes, mejor lo valoran. Se aprecia muy bien si vemos el desglose por generaciones de los datos. En la generación Z, los nacidos a finales de los 90, casi el 37% de los varones ve positiva la vuelta de Trump. Por contra, solo el 12% de las mujeres de esa generación lo ve así. Entre los hombres de la generación millennial, los nacidos después de 1980, el 33% tienen opinión favorable de Trump frente al 24% de las mujeres. En la generación X, los nacidos entre el 65 y el 80, solo el 20% de los hombres tiene buena opinión del presidente norteamericano frente al 10% de las mujeres. Y en la generación Baby Boomer, los nacidos antes de 1965, el respaldo a Trump es el más bajo de todos, apenas el 13% de los hombres y el 11,5% de las mujeres. Y un último apunte, el sondeo de 40dB ha preguntado también por Elon Musk. ¿Qué dicen los españoles? Pues tienen una opinión tan negativa de Elon Musk como de Trump. Solo el 20% de los ciudadanos apoya su entrada en la administración estadounidense y el 60% dice estar boicoteando a sus empresas, Tesla o X, o se plantea hacerlo en el futuro a modo de protesta. Miguel, gracias. A vosotros. Claro, si cogemos los datos de esta encuesta y cogemos los datos de aquellos que apoyan a la ultraderecha aquí en España, podríamos decir que no hay mucha sorpresa. El apoyo mayoritario lo encuentra entre los votantes de la ultraderecha y también, ya saben que el auge de la ultraderecha aquí en España, de Vox, tiene mucho que ver también con ese sesgo de edad que decíamos, hombres y jóvenes los que más votan, y pasa lo mismo entre quienes desde España apoyan a Trump, que estaría también en esa franja de edad y de sexo. Elisa.
Sí, no, totalmente. Y además yo creo que eso es interesante porque revela que para los varones jóvenes hay un elemento, digamos, en Trump o en Vox que les llama, que les, digamos, les atrae. Y yo lo llamaría, vamos a decirlo así, una especie de reacción pendular contra lo que ellos consideran excesos de políticas, digamos, progresistas en particular. Yo creo que todo que tiene que ver con el feminismo, con el tema trans, es una especie de antiwoquismo, ¿no? Yo creo que eso es lo que justifica que esos varones jóvenes se sientan atraídos por personajes como Trump o por la extrema derecha en España. Y comento una cosa que me ha llamado la atención, que nunca pensé que iba a retuitear a Cayetana Álvarez de Toledo, pero decía exactamente, no, pero os digo por qué, porque el tuit era: el antiwoquismo no puede llevar al putinismo. Y es que es exactamente eso. Es decir, vale, usted le puede parecer mal determinadas políticas, pero hombre, esto ya de aliarse con Putin son palabras mayores, ¿no? Pero yo lo que sí que me parece interesante, que es yo creo lo que hay que analizar, es por qué se produce esa reacción, esa causa entre esos chicos jóvenes o esos varones jóvenes, porque eso sí que es un elemento que hay que ver. Más allá de eso, es evidente que el rechazo yo creo que es bastante general, porque esto, incluso para un conservador, evidentemente no es un conservador. Es que Trump no es un conservador como Reagan o como Bush, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Yo, en ese sentido, que lo comentamos el otro día, la reacción de Faes y de José María Aznar es muy clara, es decir, oiga, esto no es, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la línea de decir, hombre, una reacción a esas políticas, digamos, que se perciben por un sector de la población, digamos, como tal, no le puede llevar a usted a considerar que los valores son los de Putin, ¿no? Una reacción a las políticas que dejaban de situar al hombre blanco. Sí, sin duda. Pero bueno. Eso no es una reacción anti-woke. O sea, no podemos calificar como wokeismo lo que es un conjunto de políticas destinadas a acabar con situaciones de desigualdad. Que no le he dicho yo, pero estamos comprando, pero estamos comprando un discurso muy ¿Una reacción a qué? A que los hombres y las mujeres sean iguales. No, pero lo a que los trans tengan derechos. No, pero lo que quiero decir es que se percibe, y eso sí que es importante tenerlo en cuenta, porque si no entendemos nada. Se percibe por muchos chicos jóvenes, varones, que ha habido un exceso. Yo no digo que lo haya dicho, yo he dicho que las percepciones, y acordaros que en política las percepciones son muy, muy importantes. Pero pueden estar equivocadas y no hay por qué aceptarlas. Es decir, no es que la percepción... Pero forma parte de la realidad. Se puede disfrazar así, bueno, pero no hay por qué aceptarla y se puede decir, oiga, está usted equivocado. O sea, no hay nada justificable en su supuesta reacción a los excesos del feminismo. Primero, porque no ha habido tales excesos. Y segundo, porque usted lo que vota es a un tipo que lo que le promete es volver al mundo en el que usted era el centro del mundo, en el que la mujer estaba a su servicio, su madre estaba a su servicio, sus hermanas estaban a su servicio, y todo lo que no coincidía con su visión del mundo era marginado, castigado, secuestrado o perseguido. Y no lo digo yo, Lakoff, el del famoso elefante, es probablemente el que mejor ha analizado el discurso y el triunfo de Donald Trump en su primera legislatura. Y él dice que Trump ha construido todo su discurso sobre lo que él llama la metáfora del padre severo, frente a la metáfora del padre provisor, que son los demócratas, ¿no? Entonces, ¿qué promete Trump? Devolver la jerarquía, devolver al mundo, a un mundo centrado en torno al hombre blanco cristiano, y todo lo demás está supeditado a los intereses de ese hombre blanco cristiano. Entonces, en algún momento habrá que decirle a los chavales de 16 años que no tienen razón al añorar eso, y que no hay nada de legítimo en ese ensueño, y que no están reaccionando ante un mundo que persigue y castiga sistemáticamente a los hombres. ¿Por qué? Porque no es verdad, y menos en la sociedad americana. Menos todavía en la sociedad americana, que en materia de integración, en materia de igualdad y en materia de diversidad, hombre, todavía tiene bastante que aprender de Europa. Eso en primer lugar. Solo que no dejas hablar, Estefanía. Tengo que reconocerlo. Estoy aquí en stand-by. ¿Sabes qué pasa? Que cuando has escuchado que había retuiteado a Cayetana, yo ahí ya te he notado. Ahí te he notado. Ahí la efusividad. No, pero es que es un discurso que se va extendiendo. No es una reacción de los pobres hombres frente a los... Yo no he dicho eso, ¿eh? No, lo digo por ti. Pero hombre, no compremos eso. Igual que no podemos comprar el discurso de Trump de que Ucrania sigue gracias a Estados Unidos. No es verdad, las cifras no son esas. Pues no debemos seguir comprando este discurso, porque no es verdad. Bueno, pues Estefanía. Yo creo que el caso Trump-Putin, Putin-Trump, que yo creo que van ahí en tándem, sí ya está siendo no solo una preocupación para nuestros conciudadanos españoles, sino ya está siendo un hecho, una batalla campal en la derecha. Lo introducía Elisa. Por un lado, porque el PP ha encontrado una forma de hacerle casus belli a Vox en esta pujanza tan grande, tan fuerte que está teniendo las encuestas la ultraderecha, diciéndole, incluso desde la Fundación FAES, nada menos, que disfrutáis con que nos pongan aranceles
a España. Esto es el patriotismo, el nacionalismo que predica la ultraderecha que se autodenomina como nacionalista o patriótica española. Entonces, este es un tema. Y luego hay otro que yo creo que les preocupa todavía más a los altavoces y a los afines al Partido Popular o al centro derecha en España. Y es el hecho de cómo ha cambiado Vox desde que ha integrado el grupo de patriotas, que son los amigos o colegas o aliados de Putin en Europa, Marine Le Pen, Orbán, etcétera. Incluso Vox celebrando los éxitos de AfD. Hemos visto a Buxade, AfD apoyada por Musk. Entonces, vemos ahí cómo hay un conglomerado que yo creo que fundamentalmente le preocupa al PP porque se ha dado cuenta de que si alguna vez Feijóo y Vox llegan a sumar eventualmente cuando haya elecciones, esto no va a ser un gobierno estable, porque precisamente la estrategia de patriotas en Europa, de los aliados de Putin en Europa, es desestabilizar, y eso puede pasar tranquilamente en España. Se ha extendido la especie de rumor, de chascarrillo, de que Vox no le va a dar estabilidad a un gobierno del PP, cuando precisamente los números ya no son la vía regionalista de Junts y el PNV, según las encuestas, serían tener que pactar con Vox. Vox se podría quedar fuera de un gobierno, generar inestabilidad, porque decía algo muy interesante este general que estaba en Vox, el general Rossetti, y ahora pues ya se ha desmarcado, ha dicho que no le gusta la línea que está tomando Vox, y es que Vox no tiene un programa político, y decía algo así como, y esto es muy extraño para un partido que quiere gobernar. Entonces, si no tiene un programa político, y esto es muy extraño para un partido que quiere gobernar, creo que se asume la tesis, yo la tengo, de que hay una serie de ultraderechas que no están para gobernar ya, están para generar inestabilidad. Pero lo ha descubierto ahora que Vox no tenía un programa político. Claro, fíjate, pero él cree que a lo mejor cuando él estaba había una línea más congruente con Ucrania, y es ahí el giro que ha pegado Vox desde que se ha arrimado a los aliados de Putin en Europa. Ya es una ultraderecha que solo está para desestabilizar. Y esto es un problema para el PP. Es decir, y estamos viendo estos días que toda la estrategia defensiva del PP es que os habéis arrimado a los aliados de Putin, es que Trump, es que etcétera, porque sinceramente, y esto no está muy distinto del debate que estábamos teniendo hace un momento, yo sí creo que hay partidos ya que no están en Europa. Yo no creo que la ultraderecha nunca haya estado para generar estabilidad ni bondad en el mundo, pero yo creo que ya la estrategia de desestabilizar las democracias europeas es evidente. Antón, que no quiero que te quedes así callado, que no sé si te has sentido ofendido. Yo no, pero no quiero, me he dejado llevar. Yo que soy un hombre de consensos, tengo que mantener el... No, simplemente quería, hoy publica Belén Barreiro un comentario en El País, que yo recomiendo mucho su lectura, sobre los datos de esta encuesta, que ya ha hecho para la cadena SER, y habla de que somos una isla. Europa es una isla en este momento del mundo. Es decir, que la valoración negativa que recibe Trump, que es bastante transversal en el caso de las democracias europeas, tanto las que están cerca de Rusia por razones obvias como Francia, Alemania, Italia, no es lo que sucede en el resto del mundo. Es decir, que Donald Trump no recibe las mismas valoraciones negativas, pues cuando te vas a, por ejemplo, cita ejemplos muy concretos, India, Brasil, parte de los países del sureste asiático, parte de los países de Iberoamérica. Es decir, que la percepción negativa de Trump como una amenaza para los valores de la democracia liberal es algo que en este momento es una isla europea. En el resto del mundo recibe mucha mejor valoración la imagen que Trump vende, la del líder resolutivo, autoritario, que consigue que las cosas se hagan y que, bueno, que si hay que saltarse la ley, pues que se salta, porque lo importante son los resultados, ¿no? Yo creo que eso es un motivo no solo de reflexión, sino de preocupación, y nos dicen hasta qué punto lo que está pasando en este momento va a definir la época que nos va a tocar vivir. Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y no es casualidad que, digamos, en esas, incluso en democracias que tienen esas tendencias autocráticas y liberales, vamos a decirlo así, la imagen de Trump sea más potente, y que efectivamente Europa es una isla, porque realmente los famosos indicadores estos de las democracias plenas es que casi todas están dentro de la Unión Europea. Entonces, claro, la democracia liberal clásica, efectivamente, las principales democracias están dentro de la Unión Europea, y no es en absoluto casualidad que otras democracias que, digamos, tienen esas tendencias más iliberales, más autoritarias, más del fin justifica los medios, les parezca que lo de Trump no es para tanto. Pero yo quería añadir una cosa que me ha parecido muy bien visto de lo que ha dicho Estefanía, que es el tema de los partidos de ultraderecha, digamos, que ya se establecen como elementos de desestabilización, ¿no? Que eso sí que son palabras mayores, porque yo sí que creo que el Frente Nacional en su momento quería gobernar en Francia, y había un proyecto político detrás de eso. Te podrá gustar más o menos, pero lo había. Y sin embargo, sí que creo que ahora empiezan a poder operar como partidos desestabilizadores, o que pueden minar la democracia desde dentro,
creo que pueden tener ese efecto y eso creo que es relativamente nuevo. Estefanía. Sí, al hilo de lo que estábamos comentando y también decía Antón, bueno, es que hay que asumir que la querencia o la equidistancia con el autoritarismo está creciendo entre la gente joven. Ya hay encuestas que demuestran que a la gente joven cree pues que a lo mejor vivir en un régimen autoritario pues no es tan malo. Y hay que ir a las causas de por qué está pasando eso. Yo creo que por un lado hay autocracias que han conseguido vender esta idea. Si os acordáis en pandemia de qué bien gestiona China, ¿no? Sí, no es una democracia y gestiona tan bien la pandemia. Bueno, luego se vio lo bien que gestionaba, gestionó fatal. Pero, y qué lenta es la democracia española o la democracia europea. Y luego se vieron los resultados de uno y otro. Pero esos discursos, lo que le están vendiendo a mucha gente joven es, tú que estás precario, que no te puedes emancipar, que no tienes un buen sueldo, pues a lo mejor una autocracia te genera bienestar. Se asocia mucho esa idea de hay regímenes autoritarios que generan más bienestar que las democracias, cuando en muchos casos se demuestra falso. Regímenes autoritarios, para empezar, en la cuestión de las libertades, que no es menor. Luego el tema de que son regímenes a menudo muy corruptos. Eso por un lado. Y luego también han colocado muy bien este mensaje de que, bueno, en verdad tú no vives en libertad. No es cierto. Fíjate que censura la dictadura progres que no te deja ni hablar. Tú ya no puedes ni decir lo que piensas. Por tanto, si te quitamos la libertad, pues tampoco es tan malo, ya no la tienes ahora. Y estos mensajes, parece absurdo, pero están calando. Es el mantra constante que uno ve en las redes sociales, que es donde vive la gente joven. Avanzo con la otra parte de la encuesta de 40DB, porque se ha preguntado por Trump y por lo que opinan los españoles sobre este retorno de Trump a la Casa Blanca, pero hay encuesta también de intención de voto y el Partido Popular ganaría hoy las elecciones, según este barómetro, aunque los populares siguen perdiendo apoyos por cuarto mes consecutivo. Llevamos ya 4 barómetros en el que el PP va cayendo. De hecho, el PP obtendría su peor resultado desde las elecciones generales con el 32,2% de los votos. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Y en cambio el Partido Socialista recupera algo de terreno y consigue acortar distancias con el Partido Popular. Sí, el PSOE cambia la tendencia este mes, llevaba 2 meses bajando, pero esta vez suma un punto y aunque sigue por debajo del 30%, consigue acercarse al PP. El mes pasado la diferencia entre ambos era de 4 puntos y ahora no llega a 3. Así que cae el PP, sube el PSOE y Vox se mantiene prácticamente igual, pierde 1 décima, pero sigue por encima del 14%. La ultraderecha sigue siendo además la opción preferida para los menores de 25 años. Un 33% optaría por abstenerse, votar blanco o nulo, y el 24% elegiría el partido de Abascal. Entre el resto de partidos, Sumar se queda igual que el mes pasado, a 1 décima de un 6%. Podemos suma 2 décimas, está en el 3,6%, y Se acabó la fiesta sigue con su caída en picado y se queda este mes por debajo del 2%. Esta encuesta se realizó entre el 21 y el 24 de febrero, coincidiendo con el fin de semana de las elecciones en Alemania, con las decisiones de Trump marcando la política internacional, y esa semana se votó además una iniciativa en las Corts Valencianas para pedir la dimisión de Mazón, que no salió adelante. Precisamente, mira, que dices esto de las Corts Valencianas por territorios, es interesante saber cómo van los números, especialmente en Valencia. Sí, en la Comunidad Valenciana el partido más votado ahora mismo sería el PSOE, aunque está solo a unas décimas, a medio punto de distancia del PP. Los socialistas, además, según este barómetro, ganarían también en Andalucía. Se invierte ahí la tendencia, porque el mes pasado el PP le sacaba 5 puntos al PSOE en Andalucía y esta vez son los socialistas, liderados por María Jesús Montero, los que le sacan 4 puntos al PP de Juanma Moreno. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Es que el Partido Popular empieza el mes de marzo, primero con esta encuesta que le da el peor resultado desde las elecciones, aunque sigue instalado en esa primera posición, pero 4º mes consecutivo de bajada para el Partido Popular, y empieza el mes intentando quitarse de encima la presión por Carlos Mazón, después de que la semana pasada cambiara por enésima vez la versión de lo que hizo la tarde del 29 de octubre y nos dijera la hora a la que llegó al CECOPI, y también después de la manifestación de este fin de semana. Ya saben que cada mes desde La Habana, el día del 29 de octubre, se celebra una manifestación, y ayer volvió a ser multitudinaria por las calles de Valencia. Unas 30.000 personas volvieron a pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, David Junquera. Buenos días. Hola a todos, buenos días. Claro, por eso quiere el PP cambiar el foco, desviar la atención, y quieren redoblar la actividad en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Quieren los populares aprovechar la declaración de la expareja de Ábalos en el Supremo para pedir su comparecencia, la de Jessica y también la de los ministros Óscar Puente y Luis Planas.
Hace justo una semana, a esta hora, Mazón se plantaba en Madrid y reventaba por completo la estrategia de contención que había diseñado Génova para gestionar su caso. A pesar de todo lo que ha ocurrido en estos 7 días, de los cambios de versión, de la manifestación multitudinaria, de las dudas internas y de la presión redoblada, en el cuartel general del PP se sigue insistiendo en que nada nuclear ha cambiado y se opta por seguir como si nada. Feijóo, en su modo de gestionar esta crisis, se abona al ejemplo de uno de sus mentores, al modelo Rajoy. Prefiere orillar el problema antes que atajarlo de frente o tomar decisiones precipitadas. El líder del PP lleva 4 días fuera de la cobertura mediática, que es algo extraño en él. No le vemos desde que sorteó los micrófonos el pasado miércoles en el Congreso, y para esta semana los populares querrían concentrar sus esfuerzos en otros menesteres. Mucha materia económica, con reuniones con empresarios o visita al Mobile, política internacional con viaje a Bruselas el jueves y sobre todo mucho Ábalos. Las revelaciones de Jessica en el Supremo servirán para que Génova intente seguir acorralando al gobierno en el Senado. El PP tiene previsto citar a Puente y Planas en la Cámara Alta, reclama además nuevas diligencias en el Supremo, que se investiguen los viajes de Jessica Rodríguez como acompañante de Ábalos y quién pagaba los gastos. Quieren además que se vigilen los organigramas que permitan identificar dónde se ubicó a la pareja de Ábalos y al hermano de Koldo en las empresas públicas. Esto, más las declaraciones previstas para esta semana en el marco de la causa, van a servir a los populares para tratar de desviar el foco y abonar la táctica del menos Mazón y más corrupción. Junquera, gracias. A vosotros. Dice, el Partido Popular de momento no se mueve porque nada nuclear ha cambiado. Claro, nada nuclear ha cambiado porque sigue cambiando de versión, sigue no diciendo toda la verdad, sigue evitando contestar qué estuvo haciendo la tarde de La Habana. Sí, y siempre nos preguntamos en este programa pues qué hacía falta para que el PP invitara a Mazón a dejar su puesto, y a lo mejor el hecho de que el PP no siga subiendo las encuestas o que incluso pueda estar cayendo, pues a lo mejor es un elemento. Hasta el momento parecía que querían capturar el tema en Valencia. Teníamos la teoría de que Mazón aguantaría hasta unas siguientes elecciones en la Comunidad Valenciana y luego pondrían a otro que les diera un poco mejor imagen, pero ahora ya es un problema nacional. Es que es un problema nacional, en el sentido de quién no tiene un familiar en Valencia, un amigo en Valencia, cualquier conciudadano se siente interpelado por la injusticia de lo que está pasando y por esto increíble de los cambios de versiones, que al final uno no sabe si es una estrategia procesal, si es que ahora está diciendo la versión definitiva o qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ahí tiene un problema Feijóo, y de hecho muchos altavoces de la derecha llevan tiempo pidiendo que lo invite a salir. ¿Qué ocurre? Eso es ya desmontar todo lo que ha ocurrido, porque es desmontar que le montaron una causa a Teresa Rivera gratuitamente para que no fuera nombrada comisaria en Europa, es desmontar que arremetieron contra el Estado de las Autonomías cuando la Comunidad Valenciana, dicho por la ley y dicho por la juez, valga la redundancia, tenía las competencias para emitir las alertas y las emergencias, y cuando la Comunidad Valenciana también tiene capacidades para haber liderado a posterior la reconstrucción. Entonces, es desmontar todo eso y es asumir incluso una tragedia humana en tus propias carnes. Entonces, el PP hasta la fecha creía que podía ir capeando el temporal. Al principio ahí se hizo un mutis por el foro, luego se cerró filas, hubo una reunión del PP donde los varones arroparon a Mazón, y ahora un largo aplauso. Monta un desayuno en Madrid y parece que las figuras más destacadas, Ayuso, Feijóo, se apean de todo esto. Esto ya nos da muy mala imagen. Pues a lo mejor, como que ahora ya les da muy mala imagen a nivel nacional, se empieza a señalar la salida a su varón autonómico. Antón, tú que eres el feijólogo. Bueno, primero decir que Feijóo no rodeaba los problemas. Rajoy no rodeaba Rajoy los marinaba. Ponía a marinar y cuando ya estaban marinados pues ya los servía. Y igual que mataba a brazos a sus adversarios, ¿no? Bueno, hay una cosa que es muy... Yo creo que está pagando lo de Mazón, y lo que acaba de decir Estefanía es así. Y yo creo que está pagando el voto no al decreto ómnibus. Yo creo que fue un momento también estelar de la incomprensible estrategia de Núñez Feijóo de apuntarse al... Lo único que le importa en este momento es derrotar al gobierno. Y eso es algo que muchos españoles y españolas pues no acaban de entender. Porque, hombre, está bien, eres la oposición, es bueno derrotar al gobierno, pero hay cosas a veces que son más importantes que derrotar al gobierno. Como, por ejemplo, que las pensiones se cobren en tiempo y forma, y que las cosas que son de comer y de beber pues se gestionen como se tienen que gestionar, ¿no? Hay algo que al Partido Popular debería preocuparle especialmente, ¿no? Yo recomiendo a nuestras oyentes que se descarguen el informe al que tienen acceso tanto en El País como en la cadena SER de la encuesta, ¿no?
porque esto de los electorados también es un tema geométrico. A veces hay unas gráficas en las cuales se ve la distribución de los votantes en el espacio derecha-izquierda, ¿no? Y es muy curioso ver cómo en el espacio donde la mayoría sitúa a Vox, que es el 70% de la gente sitúa a Vox prácticamente en la extrema derecha, es el espacio donde menos votantes hay. Apenas hay un 4,6% de votantes. Y la mayor parte de los votantes conservadores está donde los conservadores, sus votantes, le ubican. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este momento Vox, que se está quedando con 1 de cada 10 votantes del PP, 1 de cada 10 votantes del PP de Feijóo en las elecciones del 23 de julio. Se los está quitando un partido que esos votantes sitúan muy a su derecha. Es decir, no deja de resultar sorprendente. Es decir, no es una cuestión ideológica, no es que Vox haya penetrado en ese espacio y esos votantes que se están yendo se sientan identificados con Vox. No, Vox es percibido como un partido de extrema derecha y está donde apenas hay votantes en este momento. Son votantes que se sienten mucho más identificados con el PP, los que se están yendo a Vox. Pero no, insisto, porque esté más de acuerdo con sus políticas o su ideología o su posicionamiento. Entonces, hombre, tiene mucho que ver, sin duda, en mi opinión, primero con Mazón, que es una auténtica piedra en el cuello de Feijóo y del Partido Popular, y tiene mucho que ver también con la percepción de que, bueno, si se trata de hacer oposición a cualquier precio, pues hombre, casi me voy con Vox y no me quedo en el PP, ¿no? Yo creo que el principal expulsor de votantes hacia Vox en este momento es la estrategia de oposición de Núñez Feijóo, no la habilidad de Vox. Elisa. Sí, yo volviendo un poco al tema de Mazón, que lo hemos comentado mucho aquí, yo no sé hasta qué punto eso repercute o no, me imagino que algo sí, por lo menos en Valencia, en las encuestas con respecto al PP, pero lo que sí que es alucinante es que lleve 4 meses atrincherado, digamos, en una presidencia. Pero no solo en la mentira y en la presidencia de la Comunidad Valenciana, cuando además no puede ni salir a la calle, y como decía Estefanía, todos tenemos amigos de Valencia, y dice, es que este señor no puede salir a la calle y ahora en las fallas, ¿no? Que es, digamos, el momento estelar, popular, digamos, de cualquier gobernante. Entonces, es incomprensible, por mucho que digáis esto de que Feijóo o Rajoy y tal, es absolutamente incomprensible, y yo lo que me lleva a pensar es que no hay un criterio en la dirección del Partido Popular, o que, bueno, lo hemos dicho varias veces, ¿no? O que cambia el criterio según la mañana, no sé si según las encuestas o según cómo me levanto, y eso es muy preocupante, y creo que eso sí que tiene que ver con, digamos, que no alcance o no suba las encuestas o vaya hacia abajo, porque al final la gente también quiere una oposición eficiente, ¿no? Y entonces una oposición eficiente, y no creo que sea por lo del decreto ómnibus en absoluto, es que no sabemos qué tipo de oposición hace usted, si una mañana es una, otra mañana es la otra, esto de Mazón se va, se queda. Yo creo que eso sí que es una cosa que a un votante, digamos, tipo del PP le tiene también desconcertado, y puede llevar, en eso estoy de acuerdo, a decir, si esto va de no se sabe qué, pues a lo mejor me dejo llevar, ¿no? Sobre todo la gente joven, que ya lo hemos visto, y directamente me paso a Vox. Entonces sí que creo que la oposición de Feijóo es incomprensible para muchos de sus votantes, y desde luego el caso de Mazón es evidente que es insostenible, y ya hasta esperpéntico, no sé cómo decirlo, y eso también para un votante, digamos, conservador, serio, que existen, es un poco alucinante. Ellos mismos dicen, ¿cómo es posible que este señor siga aquí? Estefanía, ¿no? Voy contigo, Antón. Estefanía. Sí, yo estoy con Elisa de que no creo que fuera el decreto ómnibus concreto, sino la estrategia errante del PP. Errática y también errante. Es decir, una estrategia que nadie sabe exactamente cuál es la posición del PP. Y precisamente uno de los motivos de crecimiento que yo veo en la ultraderecha es que mucha gente joven, lo llaman el PSOE azul. Piensan que si gobernara el PP, pues que secundaría muchas de las políticas del PSOE, que no haría cosas muy distintas, porque como tampoco se define en nada, intenta quedar bien unos días con el electorado, por ejemplo, con los pensionistas, otros días tiene otra estrategia, a días nadie sabe exactamente qué se piensa de los temas. Entonces existe esta idea de necesitamos algo mucho más duro para echar a Pedro Sánchez, entonces hay que votar mucho más a la ultraderecha. Esto está en la psique del el PP no es suficiente, son cobardes y blanditos para echar a Pedro Sánchez, y eso lo veo muy en la psique del votante de la ultraderecha. Luego también cómo se manifestaron muchas redes de gente joven de ultraderecha que fueron allí a Valencia a evidenciar que ellos estaban llevando ayuda, etcétera, y tú veías claramente cuál era su afiliación ideológica o su ideología, no se escondían, y eso ha movido también a mucha gente joven, que es por donde está creciendo. Entonces yo sí creo que ahora mismo estamos en un momento donde nadie sabe exactamente qué defiende el PP, y Vox lo tiene clarísimo, o sea, una estrategia de acoso y derribo contra el gobierno. Antón.
Yo sinceramente no creo que ese votante que se está yendo del PP a Vox, ese 1 de cada 10, sea ese perfil. O sea, ese perfil de gente joven es gente que seguramente ya no votó a Feijóo porque lo consideraba demasiado blando el 23 de julio. Hubiera votado, en cambio, seguramente a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Yo creo que efectivamente cuando tú tienes una base electoral formada fundamentalmente por pensionistas y votas en contra de que se actualicen las pensiones, eso tiene un coste. Sí, se refleja en la opinión pública y en tu valoración. Y pues yo, es que ayer, hace un momento veíamos... Esta tertulia es un ejemplo de lo que es la oposición del PP. O sea, llevamos una hora hablando de Europa, de la democracia liberal, de Putin, de lo que está en juego, de tal, y la estrategia del PP va a ser pedir la geolocalización de la novia de Ábalos. Claro, es que, o sea, lo asombroso, en mi humilde opinión, es que no caiga más. Es decir, ¿es relevante lo de la novedad? Por supuesto, la corrupción, por supuesto, pero sinceramente esa es la pieza maestra de tu estrategia de oposición en esta semana, en la que Europa se está posicionando, tenemos que decidir si participamos o no en el proyecto de paz, Ucrania, los valores liberales, si vamos a gastar más o no en defensa, qué vamos a hacer con Trump, qué vamos a hacer con su guerra comercial, y tú, el eje central de tu discurso es la geolocalización de la novia de Ábalos. Pues yo entiendo que mucha gente diga, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Pues no es en este momento en mi listado de preocupaciones lo que más me importa, seguramente, ni a mí ni a muchísimos de nuestros oyentes. Pues mira, tampoco le va a ir demasiado bien para sus cuentas al Partido Popular que 16 años después se celebre el penúltimo juicio de la trama Gürtel. 16 años después. Está previsto que empiece hoy concretamente el juicio por las presuntas adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, en la Comunidad de Madrid. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Entre los acusados está el empresario y expresidente de Martinsa, Fernando Martín, que también fue presidente por unos meses del Real Madrid. Él ha confesado haber pagado una mordida de 25 millones. Ha enviado un escrito Fernando Martín a la Audiencia Nacional en el que confiesa la implicación y es un escrito con el que busca un acuerdo con la Fiscalía para no entrar en la cárcel. Sí, escrito que ha presentado a la Audiencia Nacional en el que reconoce aquel amaño de la parcela UE 124 en Arganda del Rey de 158.000 metros cuadrados, el mayor pelotazo de la Gürtel, 25 millones de euros pagados en mordidas a Correa para que él distribuyera después entre varios dirigentes del PP y él mismo ese mismo pelotazo. 25 millones pagados desde Mónaco a una cuenta en Suiza gestionada por Arturo Fasana, la cuenta Soleado. Y bueno, lo admite absolutamente todo, los hechos, reconoce los delitos y los pagos que debe hacer a la Hacienda Pública, como lo reconocen prácticamente todos, Ángels. 20 de los 21 acusados en el día de hoy se han conformado. Solo queda un funcionario municipal, Luis Bremont, que no admite los hechos. Lo reconocen el exalcalde del PP, Ginés López, también el exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco, que dice lo siguiente, literal, en su escrito al que ha accedido la SER: yo mantenía una relación de amistad y confianza con Francisco Correa, quien presumía constantemente de su capacidad de influencia sobre algunos dirigentes del PP y de las actividades corruptas que llevaba a cabo en comunidades autónomas y municipios gobernados por el PP. Admite que Correa le pagó 363.000 euros en efectivo y especie. Entre esos pagos en especie, Ángels, su propia boda fue lo que le pagó. En fin, es una crónica más este juicio del afán depredatorio de la banda criminal y de la voracidad de los dirigentes del PP implicados, en este caso en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Arganda, para embolsarse comisiones millonarias a cambio de adjudicaciones amañadas en el periodo comprendido, en este juicio, 1998 y 2009, año en el que la Gürtel fue desmantelada por la justicia. Penúltimo juicio, como decías, de la trama, que llega 16 años después de su detención. En sucesivas piezas ha quedado demostrada la rapiña de lo público y el enriquecimiento ilícito de políticos del Partido Popular en Madrid, Valencia y también Andalucía a cambio de amaño de contratos. La trama permeó a la Dirección Nacional del partido y la investigación permitió demostrar que la sede de Génova 13 se pagó en negro, la existencia de una caja B y la financiación ilegal de la que la Gürtel era solo uno de los suministradores de dinero negro. Campos, gracias. Hasta luego. Ain't this what you came to see? Let me be your muse, I'll inspire you in ways you won't believe. 50
Pues a este abierto le quedan 2 minutos, los que tienen Sergio Castro y Pepe Rubio, para contar lo que vamos a hacer a partir de las 10. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A partir de las 10 ya lo saben, es lunes, toca Bob Pop. Pueden preguntarle cualquier tipo de duda que les genere su propia vida. Van a tener que llame Feijóo a lo mejor. Pues yo creo que esto ya les lo hemos dicho alguna otra vez. Pueden llamar del Real Madrid. También. He oído en los informativos de la cadena SER que decía el Real Madrid deja un mar de dudas. Deja un mar de dudas. De eso vamos a hablar después. A ver si Bob Pop puede... Gracias, Antón. Con Rafa Cabeleira y Galder Reguera hablaremos en la dupla de la Liga, de la pasada Copa del Rey, del partido de mañana, que es Champions, entre el Madrid y el Atleti. Y sobre todo vamos a hablar de música con Álvaro Rivas, el líder de Alcalá Norte, muy madridista él, para que luego digan que por la sección aquí al Real Madrid no claro, se porque siempre nos bien. critican porque no hay madridistas en la sección. Venga, de Madrid, ¿vale? Nadie lo dudaba. Todo eso a partir de las 10:30. Bueno, el artesano nos habla hoy de Kate Colbit, artista pionera del arte político. Además, sus obras son muy buenas para el duelo, para personas que sufran duelo. Y en Mitos 2.0 también hablamos hoy de arte o engaño. Empieza la Feria de Arte Contemporáneo en Madrid, Arco. No decimos que todas las obras que sean un engaño las que hay, pero nos planteamos lo que mucha gente se plantea, si hay algunas obras de arte del moderno contemporáneo, si es realmente arte o no. 900-100-800, el teléfono que tienen que marcar para hablar con Bob. Tú no llames, Antón, ¿eh? No. Vale. Estefanía Molina... Todavía estoy bajando las pulsaciones. Estefanía Molina, Elisa de la Nuez, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Muy buenos días. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.